Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen... Dios bendiga a cada uno de ustedes. Continuamos en el libro de Gálatas, capítulo 5, y hoy vamos a ver todo lo relacionado, bueno, lo más que podamos, sobre la paciencia que es la madurez cristiana. Como introducción voy a mencionar a Crisóstomo. Decía que la paciencia es la gracia de la persona que pudiendo vengarse no se venga, sino que era lenta para la ira. Lo que quiere decir que esta clase de paciencia es la que se utiliza en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y esta es la actitud de Dios para con los humanos. Podemos ver que como que no tiene mucho que ver con nosotros. Es la paciencia de Dios para con los humanos. Romanos 2:24 dice la escritura, 2, verso 4. Dice, no menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por lo tanto, amados en Cristo, quiero que veamos una escritura más para tener una comprensión más clara de lo que realmente es la paciencia. La mente de Dios no es nuestra mente, y los conceptos que nosotros tenemos de lo que es la paciencia es completamente opuesto a la mente de Dios. Y la palabra nos va a aclarar con precisamente esto, viendo las escrituras. La palabra es la fuente inagotable del Señor y la fuente verdadera. No es nuestros conceptos, no es lo que nosotros pensamos. Muchas veces pensamos, esta persona tiene paciencia, pero ¿qué entendemos por paciencia? Y eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Romanos 9:22 dice la Escritura, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Así que vamos a ver aquí la paciencia de Dios. Primeramente, la paciencia de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento. Ahora, los vasos de ira de Dios los ha endurecido con mucha paciencia para destrucción. Dios los ha endurecido como si ellos merecieran un juicio completo, y su existencia extendida requiere paciencia de parte de Dios, permitiendo que ellos sigan en pecado. Y es lo que a veces confundimos, decimos, bueno, he pecado, hago esto, y Dios no ha hecho nada, y lo asumimos como que Dios está permitiendo el pecado. Ahora, veamos aquí la paciencia de Dios para entenderlo claramente. Vamos a detallarlo. Los vasos de ira son llevados a la casa del alfarero, o sea, a la iglesia. Pero Dios espera con paciencia que sean restaurados, pero una y otra vez resisten el proceso. Pero llega un día que vendrá su total destrucción. Cuando sean llevados al campo del alfarero, en ese lugar se arrojarán para ser quebrados y desechados. Ese campo es el lugar donde Judas se ahorcó. Así es que Dios permite que los vasos de ira, que por su desobediencia, por su pecado, sean llevados a la iglesia para ser restaurados, pero resisten el proceso una y otra vez. Finalmente, quiero adelantarme un poquito, que la paciencia de Dios tiene un límite. Y cuando ya son llevados al campo del alfarero, ahí los arrojan, son quebrados y no sirven ya para nada. Solamente para los quejosos que toman un tiesto y rascan sus heridas con ellos mismos. Por lo tanto, amados en Cristo, vean la diferencia entre los vasos de ira que resisten el proceso y los vasos de misericordia que confían y viven en la gracia de Dios y la misericordia y su misericordia, y son preparados, esos vasos de misericordia son preparados
para que vean las riquezas de la gloria de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20, dice: la paciencia de Dios esperaba que Noé terminara de construir el arca. Dios estuvo paciente 120 años. Note usted la paciencia de Dios a una generación que debería de haber sido destruida inmediatamente. Mas, sin embargo, Dios esperó que Noé terminara de construir el arca para salvación, la cual solo 8 personas se salvaron. Y los desobedientes murieron en las aguas del diluvio. Veamos nuevamente, le repito esto, entendamos lo que es la paciencia que viene del Espíritu, la paciencia que es de Dios, que se extendió por 120 años, pero los desobedientes rechazaron la gracia de Dios. Noé fue predicador de justicia, pero ellos rechazaron su mensaje de arrepentimiento. Eran desobedientes en cuanto a la paciencia de Dios. Ahora, y el ser obedientes. Noé por su fe les condenó. Hebreos 11:7 dice: por su fe obediente, que era lo contrario del estilo de la vida de ellos mismos se sentían condenados por Noé. Y aquí vemos esto, amados en Cristo, porque esto está ocurriendo en estos últimos tiempos más común. Yo no sé si en estos últimos tiempos es más común que en el pasado, que yo no recuerdo tanta resistencia a la obediencia como en el pasado, como lo hay en el día de hoy. Dice: así se sienten hoy día los desobedientes y rebeldes. Cuando escuchan el evangelio de arrepentimiento, se sienten condenados por el predicador y no se dan cuenta que es la paciencia de Dios llamándolos al arrepentimiento para librarlos de la destrucción. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Paciencia para el que va a ser salvo, no queriendo que éste perezca, sino que proceda al arrepentimiento. El llamado del Señor en el Evangelio siempre será arrepentimiento. Y extendiendo los días de la completa destrucción, lo que hace el Señor, da oportunidad el pecador que se arrepienta, y a la vez extiende los días de la completa destrucción de los que no aceptaron la reprensión del arrepentimiento. La reprensión que se le hizo fue hecha durante el tiempo de su desobediencia. Siempre el Señor va a reprendernos en el periodo, en el tiempo de nuestra desobediencia. Cuando teníamos tiempo o tendremos tiempo y oportunidad para arrepentirnos. Es decir, durante la vida sobre la tierra. La predicación es hecha a los que viven y nunca se le va a predicar a los muertos. Otro punto de la paciencia. La paciencia es como fruto, es el fruto, mejor dicho, del Espíritu. Y es la virtud de quien saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza. La paciencia no nos habla de esperar, sino de saber esperar en paz. Esperar en paz que se cumpla el plan de Dios y perseverar hacia la meta ante las pruebas en espera del cumplimiento de la promesa. Esa es la paciencia que se deriva del fruto del Espíritu. Esperar pacientemente y en paz, dice, que se cumpla las promesas del Señor. Nuestra mirada no está vertical todo el tiempo. Nuestra mirada debe de estar, no está siempre horizontal, sino vertical, mirando al Señor en cualquier circunstancia de nuestra vida. Ahora, Santiago 5 nos muestra ejemplos de hombres que fueron pacientes. Job nunca perdió la paciencia en medio de todo el sufrimiento que él vivió. David decía: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esperar pacientemente es confiar en Dios. Hoy día, amados en Cristo, nuestra impaciencia nos lleva a creer la voz del enemigo. Porque hoy Dios no me habla, no me gustó el mensaje que se predicó. ¿Cómo voy a estar todo el tiempo en esta circunstancia adversa?
Espero que algún profeta de verdaderamente ungido venga y me diga cuál es la salida. Jeremías pacientemente confió en Dios, aunque nadie quería escuchar el mensaje que Dios le daba al pueblo para arrepentimiento. Pero confió con paciencia que la palabra de Dios se cumpliría, y la palabra de Dios se cumplió. Rechazaron su mensaje. Ninguno quiso hacer la voluntad de Dios y entregarse a los babilonios, porque Dios lo que pretendía hacer o hizo fue disciplinar a su pueblo. Pero ellos rechazaron la disciplina. La tomaron como que era del enemigo, y tomaron a Jeremías como el enemigo de ellos por aconsejarles de parte de Dios que se entregara a los babilónicos. Vea cómo es mejor escuchar, el rebelde quiere escuchar a aquellos profetas, porque hubo muchos en tiempo de Jeremías, muy falsos profetas, y le decían, no le hagas caso, él no está en la verdad. Son más los que van a hablar a favor para el engaño que los que hablan la verdad, son muy contados. Jesucristo es nuestro gran ejemplo, cuando pacientemente, a pesar del rechazo de su pueblo, cumplió su misión, y la cumplió con gozo. Sabiendo ser pacientes, podremos tener una personalidad más firme y menos fluctuante. Job, después de su prueba, que pacientemente, a pesar de todo lo que sus comentarios, que muchas veces no fueron muy favorables, pero cuando él pasó la prueba del torbellino, de estar en la presencia de Dios, confrontado directamente por Dios, entonces él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿qué sale cuando somos firmes? Cuando nuestra personalidad es firme y no andamos fluctuando conforme lo que creemos o pensamos o sentimos. Nuestra personalidad madura conforme al Espíritu, y no estamos fluctuantes o dudosos. Y lo podemos ver en Job capítulo 42, verso 5, donde dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Otro punto, amados en Cristo, que en esta tarde, no esta mañana, quiero tratar es la paciencia unida a la oración. Sin oración podemos caer en la tentación. La palabra de Dios nos da este consejo en Mateo 26, 41, que oremos para no caer en tentación. Y vamos a ver directamente aquí sobre la paciencia en base a la oración, porque Santiago nos inspira y nos llama a la oración. Y quiero decirle, mientras estoy buscando la escritura, que Santiago era hermano del Señor Jesús por parte de su madre. Y Santiago no creyó en Jesús. Los hermanos de Jesús no creyeron en él. Pero cuando Santiago tuvo ese encuentro con Jesús como el Salvador, como el Cristo resucitado, él pasó su vida en oración. Dice la tradición que sus rodillas tenían callo. Entonces él siempre exhortó a la oración, tal como lo hizo el Señor Jesucristo. Pero Santiago nos va a hablar, unido a la oración, sobre lo que es la paciencia. En el capítulo 5, verso 6, vamos a comenzar al 7, vamos a ver esta primera parte, y dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esperamos esa lluvia tardía. De hecho, está descendiendo esa lluvia tardía, pero algunos, como acá, prefieren seguir en su vida normal y no correr bajo esa lluvia hasta empaparse, como lo hizo Elías. Ahora, veamos aquí el verso 6. Santiago nos dice que tened paciencia hasta la venida del Señor. Y nos da la ilustración de cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra,
aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, tener también paciencia es afirmar nuestros corazones. Esa es la paciencia. Afirmar nuestro corazón, mantenernos firmes, no fluctuantes, no escuchando fábulas, no viviendo en lo que yo pienso, lo que yo siento, sino lo que dice la palabra de Dios, porque la venida del Señor se acerca. El verso 8 dice, tened paciencia, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, paciencia en la profesión que Dios nos ha dado, la cual es seguir a Cristo. Aguardemos con paciencia la carrera de la fe, por cuanto nuestro Señor Jesucristo no se ha manifestado. Todavía no hemos visto lo que la venida del Señor, no lo hemos conocido tal cual Él es, y todavía estamos esperando en sus promesas. Entonces, para Él, cuando Él se ha manifestado, entonces, amados en Cristo, vamos a disfrutar de una gloria incomparable, de la cual no todo el mundo va a participar de esta gloria. Veamos lo que es sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Es aguantar sin ceder, sin que la verdad salga herida. Se trata de una resistencia activa, de no dar poder a los que molestan. Se trata de permanecer firmes, teniendo claro que la razón de esa firmeza no somos nosotros mismos, ni nuestra cabeza dura, sino Cristo. En otras palabras, es aguantar, pero sin ceder, y sin que la verdad salga herida. Lo más común en el día de hoy, y lo he visto a través de los años, que la que sale herida casi siempre es la verdad. Se trata de una resistencia activa, de no dar tanto poder a los que molestan o no darles poder a los que molestan. Se trata de permanecer firmes, teniendo claro que la razón de esta firmeza no somos nosotros mismos, ni nuestra cabeza dura, ni nuestra falta de compasión, de bondad, de amor, sino que viene de Cristo. Soportar nos lleva, no sé si conocemos el significado de lo que es soportar, este florero está soportando estas flores. Soportar, un soporte, nos llevará a tolerar. Y al tolerar no entendemos que lo malo sea bueno, sino que a pesar de ser malo, lo toleramos por un motivo necesario, pero no modificamos lo malo, o sea, no lo damos por bueno, que eso debería de quedar bien claro, porque hoy día a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno lo llaman malo, y lo vamos a ver más adelante en Isaías. Eso quiere decir que el tolerar o permanecer pacientes es estar bien asentado, es ser firmes para ser apoyo de los demás. En otras palabras, el cristiano maduro, el hombre espiritual o la mujer espiritual, se mantiene firme para soportar a los débiles. Y esa firmeza es para sostenerlos con la verdad. El soporte es como una columna de apoyo para que otros no caigan y que ellos mantengan su dignidad de hijos de Dios. No es soportarles su pecado, no es soportarles su malcriadez, no es soportar y estar de acuerdo con su rebelión o su falta de sometimiento. Es sostenerlos como una columna, manteniéndonos en la verdad, columna de la verdad, para que ellos mantengan su dignidad de hijos de Dios.
Esa firmeza de fortaleza, soportando, le ayudará al débil a reconocer su pecado y llevarlos al arrepentimiento, no a comulgar con su pecado, no darles por su lado, porque somos muy bondadosos y muy benignos, sino para sostenerlos, para que un día lleguen a reconocer su pecado y se arrepientan. Aquí el punto no es proseguir en nuestro pecado, no es proseguir en nuestra maldad, no es proseguir en el mismo ciclo vicioso de falta de sometimiento y de rebelión, sino soportarlos manteniéndonos firmes en la verdad. Pero como dijimos anteriormente, muchas veces la verdad es la que sale herida. No confundamos que el soportar o tolerar es estar de acuerdo con su maldad. No confundamos eso. No somos más misericordiosos con Dios, eso se lo aseguro. Y la paciencia de Dios también un día tendrá su fin. Dios ha llamado al pecador al arrepentimiento. Hace más de 2000 años Jesús vino para predicar el evangelio de arrepentimiento. Dios envió a su Hijo porque Él no quiere la muerte del pecador. Lo lamentable que aún algunos cristianos, conociendo las Escrituras, no atienden a sus advertencias. Ve aquí Isaías capítulo 5, en el verso 20. Ay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así que vea lo que dice la Escritura. La palabra de Dios es amor. Y no porque es amor voy a negar los versículos que nos habla de arrepentimiento y de justicia, y de la justicia de Dios, y del castigo y de la disciplina, y del juicio final. No voy a extraer esa parte de la Escritura porque me incomoda, porque no me hace sentir bien, porque lo veo como un Dios injusto, porque eso lo dicen los paganos, los inmundos. Eso lo dice aún las religiones y las sectas que no son cristianas. Que tenemos un Dios severo, que tenemos un Dios que es un sanguinario, es un Dios lleno de amor, que envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Pero mal entendemos el amor de Dios, mal entendemos la paciencia de Dios y mal entendemos las Escrituras porque las acomodamos a nuestro propio sentir. Pero pronto la paciencia de Dios, amados en Cristo, llegará a su límite. Y aunque algunos digan y maldigan, diciendo, ¿por qué Dios no contestó? ¿O por qué Dios no hace algo ante tanta maldad e injusticia? Pronto se escuchará su voz y derramará su ira sobre esta tierra, porque la paciencia de Dios está llegando a su límite. Veamos Isaías 42. En el verso 14 y 15. Desde el siglo he callado. Vean lo que dice el Señor. Para aquellos que dicen que Dios no contesta. Y cuando le hablamos, inmediatamente nos contesta a nosotros. Mire qué tremendo privilegio tenemos. O es que Dios me habló lo contrario de lo que yo escuché. Qué rápido contesta el Señor. Y me lo dijo por su palabra. Veamos misericordia y veamos juicio paralelamente y vamos a darnos cuenta que el llamado que Dios nos hace es al arrepentimiento, precisamente para no ejecutar juicio. Ahora, ve aquí lo que dice. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto. Asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. ¿Por qué Dios no habla? ¿Y por qué Dios habla casi todos los días? No a través de su palabra, a través de algo que yo quiero escuchar o de alguien que me hable como yo quiero escuchar. Yo recuerdo una vez me dijo el hermano profe,
Yo no sé cómo mucha gente tiene tantas revelaciones. Y Dios les habla casi todos los días. Y yo tengo años pidiéndole que me dé una revelación. Y no me la da. Nomás la encuentro en su palabra. Algunos dirán, pero es que Dios no tiene amor. Por eso habla de juicio. El amor de Dios es tan incomprendido y distorsionado por la humanidad descarriada y pecadora. El amor de Dios tiene un perfecto balance entre la misericordia, que es el perdón, y entre la justicia, que es el castigo. Él no está desbalanceado como nosotros. Él es justo. Él es perfecto. Él mantiene su balance. Este balance entre el amor y la corrección es para poder establecer el orden y la disciplina. Él nos conoce y conoce nuestra naturaleza, nuestra tendencia pecaminosa. Entonces Dios, por amor, tiene que actuar en disciplina. Este principio de justicia o de castigo o de disciplina no son fáciles de entender para aquellos que prefieren los deleites del mundo y continuar en su obstinada terquedad de no aceptar la voluntad y la soberanía de Dios, siendo rebeldes y más terrible, aún ser como los fariseos que se creían mejor que el Señor Jesús. ¿Saben esto? Que ellos se creían más justos que el Señor Jesús. No querramos acomodar el evangelio de amor para complacer y tolerar el pecado del otro y dándole por su lado en lugar de resistirlo con firmeza, con una columna, soportando la verdad para que venga al arrepentimiento. No somos más misericordiosos que Dios o más justos. Esa es arrogancia y orgullo en máximo grado. Eva escuchó la voz de la serpiente cuando la serpiente le hizo ver que Dios era injusto al negarles aquel fruto. Y hizo ver a Dios injusto. ¿Y a Satanás cómo lo hizo ver? Más justo, más misericordioso. Dios les está negando algo que es beneficioso supuestamente para ellos. No moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis seréis como dioses. Amados en Cristo, termino con esto. Pronto el Señor hará la separación y probará a los habitantes de la tierra. Para ese entonces, su paciencia habrá llegado a su fin. Veamos Apocalipsis en el capítulo 14. Y vamos a ver versos 6 y 7, que dice la Escritura: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el verso 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. No voy a continuar en eso, porque sería otro tema, pero quiero terminar con el verso 12 que dice: aquí está la paciencia de los santos. Esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la paciencia. Esa es la paciencia. No el soportar a los malos para que sigan en su maldad, sino soportarlos con la verdad, el Evangelio de Jesucristo. La verdad completa, no una verdad a medias. Que Dios bendiga
a cada uno y le vuelvo a repetir, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios te bendiga abundantemente. Amén. El que ha de venir vendrá y no tardará. En aquel día todo ojo le verá. Y todo aquel que permanezca hasta el final, junto a los ángeles podrá cantar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido, como peregrino en este mundo de dolor, no te afligas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido, como peregrino en este mundo de dolor, no te afligas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos.
zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el